Bueno, tenemos ya a nuestro invitado de todos los miércoles, Hipólito Steindoff. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Hipólito, ¿qué nos tiene para hoy a nivel internacional? Hoy tenemos el extraño caso de Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo es un operador informático, periodístico de la derecha argentina con extensiones a toda la derecha global, mejor dicho, sudamericana y posiblemente, esto lo aclaro muy enfáticamente, posiblemente con la Central de Inteligencia Americana. ¿Quién es Cerimedo? Es un personaje bastante particular, ya que fue obrero de la industria del plástico, fue taxista, estuvo imputado por una estafa inmobiliaria y luego terminó como asesor y director de lo que se llaman, y jactarse además de esto es importante decirlo, jactarse de tener lo que se le llaman granjas de trolls, es decir, un montón de computadoras con robots informáticos destinados pura y exclusivamente a realizar ataques a cualquier persona que rivalice o que haga algún comentario desfavorable, por ejemplo en Argentina, al presidente Javier Milei. Y uno dice, pero ¿qué sería acá lo importante, no? Lo que sucedió fue lo siguiente, hace pocos días, él intentó asesinar, o está imputado por el intento de asesinato, de su amante boliviana, Nadia Belier, que a su vez estuvo involucrada políticamente con el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales. Se dice que fue amante del vicepresidente de Evo Morales, ¿no? Y que luego se pasó al otro bando, literalmente. Y todo esto es supuestamente, Hipólito. No, eso es real, sí, digamos. La vinculación a la CIA, como usted dice, sí es eso supuestamente. Eso es supuestamente. Sí, lo otro sí, es real y efectivo. Listo. El intento de asesinato, él está imputado, está detenido cuando quiso huir de Bolivia, donde asesoraba al presidente Rodrigo Paz. Por esto digo que es importante, porque él asesoró a Javier Milei, asesoró a Jair Bolsonaro, al expresidente preso por un golpe de Estado, intento de golpe de Estado en Brasil. Asesoró al actual presidente de Honduras, también. Y también asesora o asesoraba al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Es decir, a distintos factores importantes, presidentes de lo que se llama la nueva derecha global en Sudamérica y Centroamérica, como en el caso de Honduras. Él intenta asesinar a esta mujer, su amante, ¿no? La mujer de Bolivia, que estaba embarazada, manda 2 sicarios disfrazados de repartidores de estas empresas que reparten pizza y ese tipo de cosas. Como lo llamamos acá. ¿Cómo? Domiciliarios. Domiciliarios, exactamente. Y ahí, esta mujer desconfiaba porque ella tiene mucha información por parte de él acerca de cuestiones vinculadas al gobierno argentino. La mujer de Cerimedo estaba en lo que se llama la Agencia para la Discapacidad. En esa agencia, el que dirigía la misma, abogado
personal de Javier Milei, termina con su celular, digamos, ante la justicia, por decir que la hermana de Javier Milei, que prácticamente es la que gobierna la Argentina en este momento, literalmente, no es una forma de decir, o sea, Javier Milei está depende psicológica y emocionalmente de la hermana, y se decía que había un 3% de retornos en los medicamentos de esa agencia, ¿no?, para la hermana de Javier Milei. ¿Correcto? Todo esto está vinculado a una interna política también del gobierno, donde Cerimedo representa lo que se llama las fuerzas del cielo. ¿Qué son las fuerzas del cielo? Un grupo de activistas digitales que cuando alguien hace una crítica al presidente le caen como pirañas a comerle las piernas a aquella persona, sea un político, sea una estrella de la música pop, sea una actriz, un actor, no importa, cualquier figura pública, a hacerle un ataque digital con todo, se le van con todo, a criticarlos, ¿no? Ellos y los robots o bots, como les llaman, informáticos que tienen preparados en granjas de trolls, de las cuales el propio Cerimedo se jactaba de poseer. Él responde dentro de la interna argentina, dentro de la interna del gobierno argentino, a Santiago Caputo, que está enfrentado a la hermana de Javier Milei, donde forman como una especie de lo que Milei decía el triángulo de hierro, que era él, su hermana y Santiago Caputo, que Santiago Caputo fue muy importante en el asesoramiento electoral, digamos, de Javier Milei. ¿Estamos? A su vez, Cerimedo, este personaje tan particular, este buscavidas, ¿no?, es el fundador de La Derecha Diario, que es una publicación que se dedica a dar realmente información falsa, en general, ¿no?, más allá del sesgo ideológico que puedan tener, porque puede tener, es totalmente legítimo que sea de derecha, esto no es algo que esté mal, pero el tema es que es una práctica constante de Cerimedo y de La Derecha Diario el publicar información irreal, lo que le llaman fake news ahora, ¿no? Pero bueno, noticias falsas, pero de manera descarada, además. Por otro lado, aclarando todos los vínculos de Cerimedo con la derecha, no solo estuvo con Jair Bolsonaro, sino que fue un instrumentador del intento de golpe de Estado de Bolsonaro en Brasil. También operó en Chile, en contra de la constitución que intentó instalar o construir o desarrollar el gobierno de Boric, ¿no?, que ya no está más, ahora está Kast en Chile. Estuvo en el gobierno de Honduras totalmente apoyado por Trump, ¿no? De hecho, Trump liberó al expresidente de Honduras, el jefe político de la derecha hondureña, en medio de la campaña electoral, a un hombre que fue condenado a 45 años de prisión por narcotraficante en la justicia de los Estados Unidos. Y Trump lo indulta en plena campaña electoral. Para esta gente, Cerimedo operó como asesor electoral. ¿Estamos? Por eso me parece que si bien es un personaje que quizás aquí en Colombia es completamente desconocido y su caso es absolutamente extraño y rarísimo, ¿no? Un hombre que termina preso por intentar matar a su amante, es un caso policial en realidad, ¿no?, a su amante en Bolivia, tiene
todas unas implicaciones políticas muy significativas, muy extrañas, y que también hablan del propio gobierno argentino y de cierto carácter, si se me permite la expresión, lumpen, digamos, porque estamos acá hablando de un tipo que, a ver, ser obrero de la industria plástica es completamente legítimo, ser taxista es completamente legítimo. Ahora, ser estafador inmobiliario y después terminar como dueño de un medio de comunicación, que ahora parece que lo vendió un español, ¿no? Aparentemente, ahí no se sabe muy bien, pero supuestamente compró la mitad del medio un español o la casi totalidad del medio. Bueno, Hipólito, pero tiene que haber un trasfondo en que, como usted lo dice, completamente legal que sea taxista, pero hacer un salto tan grande, eso se requiere mucho recurso, apoyo. De ahí de pronto que se le vincula a la CIA. De ahí que de pronto se lo vincula a la CIA o a fondos que recibió Javier Milei de diferentes empresarios o de personas que le hicieron un aporte económico a la campaña electoral de Milei, y toda una opacidad en términos económicos de parte del propio gobierno de Milei, digamos, ¿no? Donde hay muchas cosas que no están claras. Por ejemplo, la hermana acusada de recibir un 3%, acusada, ¿no? De recibir un 3% de retornos por la compra de medicamentos para la agencia de discapacitados, a los cuales además Javier Milei se dedicó a descalificar y decir que hay un montón de falsos discapacitados, ¿no? Que me parece que también es importante recalcar ese aspecto. Y por el otro lado también un gobierno construido, en el caso de Argentina en particular, porque hay derechas y derechas, digámoslo así, pero un gobierno construido a partir de personajes sumamente opacos, con trayectorias, la verdad que extrañísimas, rarísimas. O sea, estamos acá hablando de gente, qué sé yo, una diputada importantísima del gobierno de Milei, una espadachina del gobierno de Milei, era una cosplayer, es decir, esta gente que, copiando la cultura japonesa de disfrazarse, se dedicaba al maquillaje y al disfraz. ¿Estamos? Y esa persona hoy es una de las diputadas y espadachinas, digamos, más importantes del gobierno de Javier Milei, ¿no? O sea, un poco hay como un cierto carácter muy extraño, bastante lumpen, digamos, en el gobierno de Argentina, y de ahí, y del éxito que tuvo en términos electorales, un personaje como Cerimedo, totalmente opaco, que ronda o circula lo delincuencial o directamente lo toca, porque el tema de la estafa inmobiliaria está, digamos, termina echando raíces en diferentes gobiernos o en diferentes campañas políticas de Sudamérica o de Centroamérica. Honduras, el golpe de Estado en Brasil, el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia actualmente, la campaña contra la Constitución o la reforma constitucional que hubo en Chile, en fin. Estamos hablando de personajes que están en lo tragicómico, digamos, ¿no? Y me parece importante recalcar esto, cómo se manejan a nivel informativo o desinformativo, ¿no? Utilizando lo que se llaman granjas de trolls, ataques informáticos, etcétera, de manera abierta y descarada por parte de sus protagonistas, como el propio Cerimedo, que se jactaba y mostraba la cantidad de computadoras que tenía. Acá tengo tantas computadoras, estas están destinadas a atacar, por ejemplo, a Mauricio Macri, que es un personaje de la derecha argentina, pero que podía rivalizar con Milei. Estas están destinadas a Mauricio Macri. Acá tengo 700 bots. Abiertamente lo decía. Bueno, ¿y eso no tiene investigación, Hipólito, o es normal allá en Argentina? Bueno,
algún tipo de investigación hay, lo que pasa que la justicia en Argentina, por lo menos, está muy vinculada a, todo los tribunales federales, al gobierno de turno. Cuando el gobierno cae, la justicia o los altos tribunales se dan vuelta y pasan a atacar al gobierno que cayó. Pero mientras está el gobierno, son sumamente cuidadosos, demoran las causas, las pisan, ¿no? Le dan, ¿no?, como un freno, y eso permite que sigan actuando u operando de esta manera, porque el gobierno de Milei tiene no solamente el caso de los medicamentos y los retornos, las coimas, no sé si acá es válida la expresión. Sí, claro. Bueno, las coimas por los medicamentos para la hermana, y asimismo el caso, por ejemplo, de una meme coin, como le llaman, una especie de Bitcoin, pero falsa, digamos, que Milei la salió a respaldar. Un montón de gente, a partir del respaldo de Milei, compraron esa meme coin en un negocio con unos norteamericanos, y después cae el precio abruptamente, ¿no? Pero en el medio hubo gente que hizo un montonazo de dinero a partir de esto. Y claramente eso es una estafa, obviamente. Y el presidente mismo está poniendo su imagen presidencial al servicio de algo que evidentemente es una estafa, ¿no? Todo eso queda como pisado en el mientras tanto. Cuando termine el gobierno, ahí hay que ver qué espera. Sí, señor. Ya son las 7 de la mañana, 48 minutos, pues finalizamos la intervención de Hipólito, y si desea... Staino. De Hipólito Stainov. Sí. Bueno, Hipólito, muchas gracias. No, un placer. Bueno, son 7 de la mañana, 49 minutos, ya regresamos. Estás en conexión con Nexo Noticias de la Mañana.